El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos respondió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. We all know that this weekend is the anniversary of the terrible terrorist attacks in 2001, September the 11th. Todos sabemos que este fin de semana conmemoramos el 20 aniversario de ese terrible ataque terrorista en septiembre del 2001. You know, many of us will remember exactly where we were and what we were doing in that day. Those that know who are younger won't. Todos recordamos lo que estábamos haciendo ese día, todos aquellos que lo vivieron. I was getting ready to celebrate Mass. Yo me estaba preparando para celebrar misa. And some people at Mass didn't know what was happening, so I had to tell them. Algunas personas durante la misa no sabían lo que estaba pasando, así que tuve que decirles y explicarles lo que estaba pasando. And I will never forget the shock and the fear in the faces of the people at Mass that morning. Y nunca me voy a olvidar del impacto y del miedo en las caras de esas personas en misa aquella mañana. As the day went on and the news of the loss of life became more evident, America was in great grief, and indeed so was the whole world, and shocked at the terror, the horror of the evil that was being perpetrated right before our very eyes. Ya como el día fue progresando y la televisión daba las noticias, la gente se daba más cuenta de lo que estaba ocurriendo y de la maldad que estaba pasando en el mundo en nuestros propios ojos. And I remember watching the news, trying to keep up to date with what was going on. And at the same time of being angry at what was happening,
I was brought to tears as we saw and heard about the sacrificial heroism of the responders. Y como yo procuraba ver las noticias para mantenerme informado de todo lo que estaba pasando, estaba completamente impactado y me di cuenta también de el miedo y el impacto en todos aquellos que acudieron a responder. The firefighters, over 200 of them died. Más de 200 murieron, más de 200 personas murieron. And we could see the responders and also people in the streets covered in dust. Más de 200 bomberos murieron y veían a aquellos que respondieron y a las personas en las calles con la cara cubierta de polvo. And many ordinary people just like us were assisting one another as they were trying to run away and save their lives. Y muchas personas trataban de asistir el uno al otro mientras trataban de correr y salvar sus vidas. So at this Mass, we are remembering all the victims, all those who died, all those who were injured, all the families, some of whom are still suffering greatly today. En esta misa recordamos a todos aquellos que fallecieron, a sus familias. Muchos de ellos todavía siguen sufriendo al día de hoy. And as I said at the beginning of Mass, we lay here at the foot of the altar, the foot of Christ, everyone, including ourselves. Y como lo dije al principio de misa, dejamos aquí al pie de Jesús a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos, So that the evil in the world will be rooted out with the love of Christ. para que la maldad del mundo sea erradicada con el amor de Cristo. You know, we are here at Mass today because we have faith in Jesus Christ. Why would we be here if we didn't? Estamos aquí en esta misa porque tenemos fe en Jesucristo. ¿Por qué estaríamos aquí si no la tuviéramos? We don't come to look at the flowers. Well, we've no flowers, but we don't come to just look at the beauty of the church No venimos nada más a ver la belleza de la parroquia or to check each other out. o para checarnos el uno al otro. We have a clear purpose of being here today, to put ourselves before the Lord Jesus, our Messiah. Tenemos un propósito claro para estar aquí este día, para ponernos aquí a nosotros mismos a los pies del Mesías. And we come through these doors of the church desiring to be good, to be better than who we are just now. Y atravesamos esas puertas con el deseo de ser mejores de lo que somos. And in the second reading today, St. James tells us that our faith is going to be tested. En la segunda lectura, el apóstol nos dice que nuestra fe va a ser probada. And it's easy just to talk about Jesus. It's easy to read about Jesus. But he tells us we've got to act like Jesus. We have to show our belief by the way we act every day. Santiago nos dice que tenemos que demostrar la fe que tenemos en Jesús en las obras y la manera como actuamos cada día de nuestras vidas. The gospel is beautiful today. El evangelio es hermoso este día. Jesus is saying to the disciples, who do people say that I am? All the people they've been in touch with, who do they say I am? Jesús le pregunta a todo el mundo con quien tiene contacto, ¿quién dicen que soy yo? And they say, well, some say you're John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're a prophet. Algunos dicen que eres el profeta, otros que eres Elías, otros que eres el Mesías. And then Jesus says to Peter straight out, well, who do you say that I am? You and the others who have been following me and being with me all this time, who do you say that I am? Después Jesús le pregunta directamente a Pedro, ¿quién tú dices que soy yo? Tú y los demás que nos han seguido. And Peter spoke up for everybody. He said, oh, you are the Christ. Y Pedro habla por los demás y dice, tú eres el Cristo. In other words, you are the Messiah. But they didn't fully understand everything, but they knew that Jesus is the one they'd been waiting for. En otras palabras, le dice que es el Mesías, aunque no entendía muy bien lo que estaba pasando, pero sabía que
que Jesús era el Mesías. And what was in their mind was this, that Jesus was going to free them from the oppression of the Romans. Y lo que estaba en su mente era que Jesús los iba a liberar de la opresión de los romanos. And Jesus said to them, after Peter had rebuked Jesus for saying that he was going to suffer at the hands of the elders, the hands of the priests, and he was going to be killed. And then, 3 days later, he would rise again from the dead. And Peter said, "Oh Lord, this cannot happen to you." Y después de que Jesús les dice que iba a sufrir terriblemente a manos de los demás, de los romanos y a manos de los más viejos, y Pedro le dice, oh no, ellos no pueden hacerte eso. Jesus was trying to make it clear to Peter that he had not come so that he could persuade them politically. Jesús trata de hacer entender a Pedro que no vino para hacerles entender y para derrotarlos políticamente. His reign was not political, and nor would there be military might. Su reino no era político ni de cuestión militar. No, he wanted them to understand that his reign was all about sacrificial love, and they would see that in his death on the cross. Ellos tenían que entender que su reino era de amor y de sacrificio y tenían que verlo a través de la cruz. In his suffering Su and sufrimiento in his resurrection. y en su resurrección. And they found it very hard to take. They didn't want to believe that. Y ellos no querían creerlo, era muy difícil de entenderlo. And Jesus said to Peter, "Peter, you've got it all wrong. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, lo tienes todo equivocado. He said, you're thinking of as human beings think, not as God thinks. Satan is trying to get a hold of you, to distract you, to destroy you. Please get it right." Y le dice a Pedro, tú estás mirando con ojos de la humanidad, no como Dios. Y el demonio está tratando de confundirte, tienes que entenderlo correctamente. And the Lord is saying the same to us. Y el Señor nos dice lo mismo a nosotros. We will be tempted like Peter to think that we have all the answers. Vamos a ser tentados como Pedro, creeremos que tenemos todas las respuestas. We will even be tempted to think at times that we don't need God. También tendremos la tentación a veces de creer que no necesitamos a Dios, That we can take charge of our own lives. que nosotros podemos estar a cargo de We'll nuestras be in propias touch vidas with God when it suits us, y solamente estaremos en contacto con Dios or when we think we might get benefit from being in touch with God. And Jesus is saying to us today, as he said to Peter, I don't want you to be half-hearted. I want the whole of you. y creemos que solamente podemos acercarnos cuando podemos tener algún beneficio de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, no puedes tener el corazón de piedra, quiero Jesus todo de ti. is saying to them and to us, I don't want you just to read about me or to talk about me. I want you to be committed to me. Y Jesús les dice a ellos y a nosotros, no quiero nada más que hables de mí, quiero que tengas el compromiso conmigo. I want you to have a personal relationship with me. Quiero que tengas una relación personal conmigo. In fact, I want you to take up your cross as the way I'm going to take up mine and follow me. De hecho, quiero que tomes tu cruz como yo voy a tomar la mía y me sigas. You know, if we don't have any crosses because of our faith, there's something wrong. Saben, si no hacemos algo en cuanto a nuestra fe, si no tenemos buenas obras, hay algo mal. If our spiritual life is just hunky-dory all the time, Si nuestra vida espiritual es todo comodidad todo el tiempo and we're not challenged because of our faith, y no estamos siendo retados por nuestra propia fe, there's something wrong. ahí hay algo equivocado. We need to expect
that sometimes we will be ridiculed for being Catholic. Debemos esperar que a veces vamos a ser ridiculizados por ser católicos. Sometimes people will leave our company because we profess that Jesus is Lord. Algunas personas a veces se alejarán de nuestra presencia porque nosotros profesamos que Jesús es Dios, es el Señor. When we try to love like Jesus, sometimes people will hate us and want to get rid of us, just like they wanted to get rid of Jesus himself. Cuando tratamos de amar como Jesús, la gente puede que se aleje de nosotros como lo hicieron como con Jesús. And Jesus is saying to Peter and to us today, pick up your cross and follow me. You're going to have a cross to carry. Embrace it. Y Jesús le dice a Pedro, como nos dice a nosotros, toma tu cruz y sígueme. Tienes que tener una cruz. And crosses come in all different shapes and sizes. Abrázala, y las cruces vienen en diferentes tamaños y formas. You know, I just think of all the mothers and fathers who sacrifice themselves for their children. Pienso en todos aquellos papás y mamás que se sacrifican por sus hijos. Just think of all the sleepless nights they have when their children are little. Solo piensen en todas esas noches que no duermen pensando en sus niños. And the worries they have, trying to get them clothes and food and a good education, medical help or whatever. Y nada más pensando en la preocupación de cómo van a proveer a sus hijos de servicio médico, de comida, de un techo. There's a lot of sacrifices. Son muchos sacrificios. And sometimes we never understand them. I began to understand my parents' sacrifices when I got older. Y a veces no los entendemos. Yo empecé a entender los sacrificios de mis padres hasta que crecí. How my father and mother had to work to look after their 7 children. Como mi padre y mi madre tuvieron que trabajar para poder cuidar de sus hijos. My father would start work at 6 o'clock in the morning and not get home sometimes till 8 or 10 at night. Mi padre salía a las 6 de la mañana y a veces regresaba hasta las 10 de la noche. And then sometimes the children would wonder, why is he tired? Y a veces los niños se preguntan, ¿por qué está cansado? Or my mother doing all the laundry for the children, for us, 7 of us, doing all the cooking, looking after the house and working in a laundry as well. Y mi madre lavando y dándole de comer a 7 hijos y cuidándonos. And that happens today, even now. Y eso también pasa hoy. And what do the parents do? Do they just throw up their arms and say, I'm finished? No. They sacrifice themselves continually out of love for us. ¿Y qué hacen los papás cuando los hijos crecen? No, ya terminé, y levantan los brazos. No, ellos continúan sacrificándose por sus hijos. Think of all the people who are looking after the sick, and some of them are at this Mass. Piensen en todas aquellas personas que cuidan de enfermos y muchos de ellos están en esta misa. How they're deprived of having recreation. Como ellos se privan de tener algunas recreaciones. They can't just go to the movies when they want, or go to the mall when they want, or go out for dinner Ellos when they want. no pueden ir al cine o al centro comercial cuando ellos quieran. Everything's got to be organized around looking after their loved ones, or even neighbors, or even strangers. Ellos se toman el tiempo de cuidar a sus seres queridos. These are crosses Estas son cruces, that they accept pero and ellos even aceptan embrace y aún las abrazan. and unite their crosses with the cross of Christ for the good of the world. Y unen esas cruces con la cruz de Cristo por el bien del When I mundo. look around you this morning, all of us have got different crosses. We've not all got the same ones. Cuando miro alrededor esta mañana, noto que no somos los mismos. And if you don't recognize your crosses just now, there will come a time when you will. And the Lord will say to you, okay, give me your cross. El Señor te está diciendo, está bien, dame tus cruces. Because we've come into this church, as I said at the beginning, to learn how to be like Christ. So we've come into this church
to learn how to be like Christ. Venimos a esta misa para ser como Cristo. And the Lord is looking at us right now, Y el Señor nos está mirando ahora mismo and He's saying to us, y nos dice, I'll help you. yo te ayudaré. Keep coming to me. Continúa viniendo a mí. Keep talking to me about what's going on in your life. Continúa acercándote a mí. Because there's going to be many temptations for you to turn away from me. Just like Peter, just like the apostles. Remember when Jesus needed them most in the Garden of Gethsemane and they all ran away? Y vamos a tener muchas tentaciones a querer seguir a Jesús como lo pasó con Pedro. Y recordemos las tentaciones en el monte Getsemaní. And Jesus is saying, when you've got your crosses and they're very clear that they're difficult to carry, don't run away. Talk to me about them. No te alejes con tus cruces. Háblame sobre ellas, nos dice Jesús. I will be with you. Yo estaré contigo. And my dear friends, I would like us to be with those who are suffering now. Maybe we could spend a moment, a minute in silence, praying for all the victims of that terrible terrorism and all the victims since. Mis queridos hermanos, ahora les pido que compartamos un momento de silencio por todas aquellas víctimas de esos terribles momentos de los ataques terroristas. We know just recently there were 13 young people slaughtered in Afghanistan by ISIS. Por todas esas personas jóvenes en Afganistán And one of them is our parishioner. que luchan contra Asis. Hunter Lopez is our parishioner, who is one of the deceased. Uno de nuestros parroquianos tiene una enfermedad. He received his first communion here. He was confirmed here. Recibió aquí su confirmación y su primera comunión. And so on Friday, his remains will be here in the church for public viewing. Falleció y el viernes tuvimos aquí su cuerpo, una misa de cuerpo presente. And I invite you, if you've got time, between 12 noon and 7 p.m., to maybe come here and say a prayer for him, say a prayer for his family, and pray for all the victims of terrorism. Y si pueden, por favor, pueden decir una oración por él, por toda su familia y por todas las víctimas del terrorismo. You know, I thank you. I know it's been difficult. There's been problems with the microphone, and I wasn't aware of it at first, so I apologize for that. So thank you so much. Can we say thank you to our translator? Thank you, John. Perdón, padre. Sorry. Don't be sorry. I wouldn't know what to do if you weren't there, so don't be sorry, please. My dear friends, let's just spend 1 minute in silence. Queridos amigos, hagamos un momento en silencio. Y así como estamos en silencio, así como dijo el Padre, este viernes lo tendremos aquí a Hunter López para mirarlo, para darle sus respetos de 12 a 7 de la noche. Gracias. And now with joy, let us stand and let everybody know why we are here in the profession of our faith. Pongámonos de pie y hagamos saber a todos por qué estamos aquí al profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, encarnado no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho,
por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Cree en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Sabiendo que nuestro Dios está siempre cerca de los que tienen el corazón quebrantado y los necesitados, expongamos confiadamente nuestras intenciones ante Él. Por los obispos y sacerdotes de nuestra diócesis, que se reunirán esta semana de convocación, para que sean renovados por el Espíritu Santo y profundicen su compromiso con las personas a las que están llamados a servir, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que votarán esta semana, para que Dios los guíe en su decisión, para poder lograr un mejor bienestar. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. En este 20º aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, oremos por todos los que murieron o heridos, por el consuelo de sus familias y amigos y por el fin del terrorismo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han sufrido pérdidas a causa del huracán Ida, las recientes inundaciones, los incendios y el reciente terremoto en México, que Dios sane su dolor, los proteja de más daños, les dé esperanza y toque los corazones para que muchos sigamos ayudando. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, especialmente Ken Russo, Bruce Lindsay, Gerardo Ramírez, y por los que sufren de COVID, en especial por los niños, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han fallecido recientemente, especialmente Zane Vázquez, Jerry Richards y Iván López, para que puedan descansar para siempre en el reino celestial de luz, amor y paz, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Miguel Ángel Lúa y por todos los que han pedido nuestras oraciones y por las necesidades que están en el silencio de nuestro corazón, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso y glorioso, nos has creado para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Escucha nuestras oraciones para que con valor y fe podamos seguir a tu Hijo en el camino de la salvación. Todo esto te lo pedimos a través de Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Canto de ofertorio, espero en ti, Señor. Espero en ti, Señor.
Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Ten misericordia de mí, Señor, libérame con tu perdón. Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Desde el abismo clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos, mi Dios, a la súplica de mi voz. Espero en ti, Señor. Mi alma confía en tu palabra, como el centinela a la aurora. Mi alma te espera, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabar al Señor de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, en nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, porque aquel que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestra deber y salvación. Date gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó al acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando hubieras entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Ofrezcámonos unos a otros un signo de paz. La paz de Cristo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo. It's a friendly reminder to our visitors who might be here. If you want to receive communion in the tongue, you're very welcome to do so. But you must come to Deacon Jaime or myself to receive communion
on the tongue so that we take proper protocol for sanitization. Thank you for your understanding. Un pequeño recordatorio a aquellos que nos visitan y quieren recibir la Sagrada Eucaristía en la lengua. Tendrán que venir con el diácono Jaime o conmigo para que nosotros podamos seguir los protocolos apropiados de sanitización. Gracias. Canto de comunión, pescador de hombres. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.
May the Lord bless you as you go to minister to the sick and the housebound. May they be renewed in body and spirit as they receive Jesus in Holy Communion. So go in the peace of Christ. Amen. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Just a couple of announcements. Solo un par de anuncios. Next weekend is the national collection for the fall combined collection. El próximo fin de semana es el Día Nacional de del tiempo de la colección doble combinada. And it helps particularly the church among the Black and Native Americans. Y particularmente ayuda a la iglesia entre aquellos que son de origen africano, The church in Latin America and in Africa, en la iglesia en Latinoamérica y en África, and the Catholic home missions here in the United States. y también en las misiones católicas aquí en Estados Unidos. The envelopes for this collection did not arrive, so they'll be available next week. Los sobres para esta colección no han llegado todavía, estarán disponibles la próxima semana. Now, Youth Confirmation 2 begins today in the hall from 2 p.m. to 3:30. La confirmación para jóvenes también empieza el día de hoy en el salón parroquial. Everyone should have received confirmation information regarding this, but if you didn't, there's a flyer located at each exit. Todos recibieron información en cuanto a esto, pero si no la recibieron, hay también panfletos en las salidas. And just as a reminder, you know what I said earlier about our parishioner, Hunter Lopez, on Friday, his remains will be here in the church for viewing, and there will be an honor guard here from 12 noon to 7 p.m. that's open to the public. Y como mencioné anteriormente, Hunter López, sus restos estarán aquí el día viernes de 12 a 7 y va a ser un servicio público. But the funeral for Hunter is private here. It's private. Pero el funeral para Hunter es privado. I apologize for the problem you've been having with the microphones, and I have been having a problem up here too. And I'm sure you've suffered from this problem. It's just a cross, one of the crosses we've got to bear. So thank you for your understanding, and we'll get it fixed, because there's definitely something wrong with the sound system. Me disculpo con ustedes por los problemas que hemos tenido con el sistema de sonido. Yo sé que es algo de lo que ustedes también tuvieron que sufrir y es algo que se debe de arreglar, es una de las cruces que tenemos. Muchas gracias por la misa, and tenga buen día, and I hope you have a wonderful week. Espero que tengan una maravillosa semana. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Esta misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Canto de salida, Cristo está conmigo. Acompáñenos, por favor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría, tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a
toda la noche. Ya no vemos, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche, muere luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. En mi vida hasta el fin. En mi vida hasta el fin.